Vosotros ya supongo que habréis hecho un pequeño repaso a los apuntes y entonces conocéis un poco lo que significa cada término del tensor, ¿no? Ese suele ser sigma x, sigma y, sigma z, o sea, esas son las tensiones normales que están en cada uno en el respectivo eje cartesiano. Y bueno, aquí tenemos la tau y vamos a ver, aquí tenemos la tau xy, aquí tenemos la tau xz, aquí tenemos la tau x, aquí tenemos la tau zx, aquí tenemos la tau zi, aquí tenemos la tau iz y aquí tenemos la sigma z, ¿vale? Este sería el tensor de tensiones expresado en coordenadas cartesianas. Entonces vosotros sabéis ya que todas estas son tensiones normales y estas son tensiones tangenciales. Deberíais también saber que estas tensiones se corresponden con el plano X, ¿vale? Esta con el plano... a ver, cuando digo plano X, lo que quiero decir es el plano asociado con el eje cuyo vector normal es el X. Este sería el Y y este sería el Z. O sea que si yo cojo un cubo, de tensiones que lo tenéis también en los apuntes pintados, entonces aquí hago un cubo de tensiones y por ejemplo este es mi eje, este va a ser mi eje X, ¿vale? Voy a ponerlo así. Bueno, pues entonces, por poner un ejemplo, para el plano cuyo vector normal es el eje X, yo lo que voy a tener es una sigma X, ¿vale? Una sigma X, una tau xy, este será mi eje Y y este será mi eje Z, pues la tau xy va a ser una que está en el plano X con la dirección Y, tau xy, y esta de aquí va a ser la tau xz. Lo mismo para el resto de planos, ¿vale? Lo mismo para el resto de planos. Bueno, eso tenéis que echarle un vistazo. Hay problemas un poco sobre conocer los signos, qué signo es positivo, negativo, cómo se pinta, le echáis un vistazo. En este problema nos vamos a centrar un poco en la operativa para sacar el vector tensión, que es una cosa muy básica. Entonces, borro esto y vamos con el punto A. Entonces, en el punto A lo que me dice es que yo halle las componentes del vector tensión T en el plano cuyo vector normal es este, N, ¿no? Una cosa muy importante es que este vector que nos dan tiene que ser unitario. Vamos a comprobarlo. Si yo hago el módulo de N, en este caso, el módulo de N se puede ver que sería la raíz de 1 partido por raíz de 3 al cuadrado más menos 1 partido por raíz de 3 al cuadrado más 1 partido por raíz de 3 al cuadrado. Un tercio, un tercio, un tercio, y esto al final se comprueba que sale 1, ¿no? Con lo cual N es un vector unitario. Y es que los vectores con los que nosotros definamos el plano, los vectores normales del plano, tienen que ser unitarios. Si metemos aquí alguna vez en las operaciones que vamos a hacer ahora, un vector que no sea unitario, pues no sale realmente la tensión, sale multiplicada, sale escalada, sale una cosa rara, ¿vale? Entonces, comprobamos en principio que es unitario, por quedarnos tranquilos, y vamos ya con lo que nos dice el problema. El problema lo que nos pide es el vector t asociado a un vector normal. Voy a pintar un plano en 2D, que es más sencillo, y voy a pintar aquí el vector normal, ¿vale? Ese vector normal que nos han dicho. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir como caso general? Pues como caso general es que va a aparecer una tensión, ¿vale? Esa tensión va a ser distinta para cada plano que yo corte, ¿vale? Esa tensión no va a ser igual, para este plano va a ser esa, para otro plano será diferente. No sé si veis qué significa este plano. Ese plano significa que yo he cogido un sólido y lo he cortado, ¿vale? Lo he cortado y precisamente todas esas acciones que estaban sobre este
cacho de ahí lo que me hace es hacer una tensión aquí. O sea que yo lo que tendría es aquí la N, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que todo esto sería para un cachito diferencial, o sea, para un punto que estuviera aquí, ¿vale? Es lo que yo estaría dibujando. Eso sería este plano, su vector normal y su vector tensión. Muy bien, sería algo así, ¿vale? Y ahí estaría el vector tensiones. Muy bien. Entonces, habréis visto en los apuntes un poco la operativa de esto. Lo que necesitamos para calcular el vector tensión es simplemente aplicarle el tensor. O sea, el tensor de tensiones multiplicado por el vector normal al plano me da el vector tensión, ¿vale? Esto simplemente es coger y poner el tensor 30, 24, 24, 30, 0, 0, 15, 0, 0. Aprovecho aquí para comentar una cosa. Esta tensión es principal, puesto que, como hemos visto, si me pongo en el plano Z, las componentes tangenciales son nulas, ¿vale? No tiene taus, por lo tanto solamente tiene sigma, ¿vale? Con lo cual, este 15 es una tensión principal. El eje Z es un eje principal. Y aquí multiplicaría, siguiendo con el problema, 1 raíz de 3 menos 1 raíz de 3 y 1 partido por raíz de 3. ¿Vale? Bueno, esto no tiene más que acordarse de cómo se multiplican matrices. Esto se multiplicaría por esta, más esta por esta, más esta por esta, y me daría el primer término. ¿Vale? Entonces, yo lo tengo aquí resuelto. Sale 6 partido por raíz de 3, menos 6 partido por raíz de 3, y 15 partido por raíz de 3. Bueno, pues estas son las componentes del vector tensión asociado a ese plano que nos han dado. Esta sería su componente en X, su componente en Y y su componente en Z, ¿vale? En 3 dimensiones. Muy bien. Seguimos. Me pide ahora el módulo del vector, ¿vale? El módulo del vector, muy sencillo. El módulo del vector tensión vuelve a ser la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, 6 partido por raíz de 3 al cuadrado, más menos 6 partido por raíz de 3 al cuadrado, más 15 partido por raíz de 3 al cuadrado. Eso sale 9,95. 9,95. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos resuelto cuánto vale su módulo. La siguiente pregunta que me dice, el punto C, es cuáles son las componentes intrínsecas, ¿vale? Entonces, vamos a definir un poco qué son las componentes intrínsecas. Apuntamos aquí C. Las componentes intrínsecas tienen su nombre, lo habréis visto también en la teoría, porque son unas componentes definidas para cada vector normal y plano. No son ni la referencia cartesiana, ni la polar, ni nada. Son unas componentes en unos ejes muy peculiares. ¿Cuáles son esos ejes? Pues son unos ejes en 2 dimensiones, por decirlo así. Uno de ellos va a ser el de la normal y otro de ellos va a ser el del plano, ¿vale? Entonces, las componentes intrínsecas, ¿qué son? Pues las componentes intrínsecas son las componentes del vector tensión en esos ejes intrínsecos, por decirlo así. A ver si me sale bien esto. ¿Vale? Entonces, aquí tendríais, voy a ponerlo en rojo, aquí tendríais una tau y aquí tendríais una sigma. Esas son las componentes intrínsecas. Las componentes intrínsecas son la sigma y la tau, ¿vale? La sigma siempre tiene la dirección del vector normal al plano y la tau siempre está contenida en el plano. Las sigmas son siempre o empujones o tirones que se hacen a la sección, ¿vale? Al plano. Mientras que las tau están contenidas, ¿vale? Están contenidas, estarían haciendo así, en la pizarra si fuera la sección. ¿Cómo se calculan? Pues muy sencillo. Se calculan a partir del vector tensión la sigma a través de un producto escalar T por N,
muy sencillo. Entonces, por un lado pongo el vector tensión, 6 partido por radio 3, menos 6 partido por radio 3 y 15 partido por radio 3. Multiplico escalarmente por el vector normal, que era 1 partido por radio 3, menos 1 partido por radio 3 y 1 partido por radio 3. Y si se hace el producto escalar, acordaros, era esta componente por esta, más esta componente por esta, más esta componente por esta. Y al final tiene que darnos un número. Bueno, pues si hacemos ese número me sale 9. ¿Vale? Esto tendría unidades. Las tensiones tienen unidades que sabéis iguales que las de presión. Megapascales, pascales, o sea, newton metro cuadrado, newton milímetro cuadrado, kilonewton metro cuadrado, ¿vale? No le ponemos unidades aquí porque tampoco nos han especificado cuáles son. Vamos por la tau. La tau se puede ver aquí, sale por Pitágoras. Si tienes una hipotenusa que es la T, la sigma es uno de los catetos y este es el otro de los catetos y es tau, pues por Pitágoras se puede sacar que tau es igual al módulo de la tensión al cuadrado menos la tensión al cuadrado, perdón, la componente normal de la tensión al cuadrado. Bueno, pues en este caso tendríamos raíz cuadrada de 9,95 al cuadrado menos 9 al cuadrado y eso sale 4,24. En principio, la sigma tiene un signo. La sigma que salga positiva significa que es de tracción, ¿vale? Con esta fórmula, si hacemos la tau con esta fórmula, en principio no hay signo, siempre te va a salir positivo. Algunos autores hacen el vector tensión a partir de un vector perpendicular a la normal y entonces obtienen un signo. Yo no me voy a meter en principio ahí, si lo vemos en otro problema pues ya os comento un poco, pero realmente no tiene mucho interés el signo de la tau, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que la tau va a ser siempre aquí positiva porque va a estar donde está la tensión. Conociendo dónde está la tensión conociendo dónde está la tensión ya puedo saber la dirección de la tau, pero que no suele ser de interés. Y vale, me queda una última cosa, aquí un pequeñito. La pregunta D es el ángulo entre el vector tensión y el vector normal. Entonces está esto muy liado. Vamos a hacerlo. Voy a borrar aquí. Y hago el punto D. Entonces, si os fijáis, el ángulo que nos están pidiendo, que le vamos a llamar θ, pues el ángulo sería este ángulo, ¿vale? Ese ángulo que le podemos llamar θ, el ángulo entre el vector tensión y la componente, y el vector normal. Entonces, eso es muy sencillo, vuelve a ser un triángulo y tenemos que θ es igual al arco tangente cateto opuesto, que es tau, partido de cateto contiguo, que sería sigma, ¿vale? Esto en nuestro caso nos ha salido que sería la cotangente de la tau 4,24 partido de 9. Y esto sale, lo tengo por aquí, 25,24 grados. ¿Vale? Bueno, pues este sería el problema.